Seminario Internacional Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad. Este seminario está siendo transmitido por videoconferencia al Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal, que le damos la bienvenida, y a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy buenos días. La maestría, de inicio me presento, soy Roberto Manero, soy coordinador de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones que ofrece la UAM Xochimilco. Esta maestría, desde hace muchos años, fue pionera en el trabajo sobre cierto tipo de problemáticas, entre las cuales estaba esto que da su nombre, la psicología social de grupos e instituciones. En este sentido, algunos referentes teóricos, especialmente sudamericanos y franceses, me refiero a la Escuela Sudamericana de Psicología Social, que trabajó el pensamiento pichoniano, el pensamiento de Armando Bauleo, de José Blecher, así como la Escuela Francesa de Análisis Institucional, entre los cuales están como autores destacados René Lureau, Georges Lapassade, Jacques Ardoinot. Todos ellos confluyeron en el pensamiento de esta escuela que nosotros fundamos acá en la UAM, y confluyeron dando como resultado, digamos, una serie de planteamientos originales. El desarrollo de los trabajos en psicología social nos llevó a plantearnos algunas problemáticas que iban un poco más allá de los marcos concretos a los que nos referían estos primeros planteamientos teóricos. Y en ese sentido, desde un principio, el pensamiento de Cornelius Castoriadis fue uno de los referentes fundamentales, uno de los faros, una de las guías no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el contexto de la licenciatura y maestría en psicología, sino también en una serie de prácticas, digamos, que derivaban de estas formas de ejercicio de la psicología. Es desde ahí que el pensamiento castoridiano lo empezamos a formular o a reformulárnoslo a partir básicamente de los conceptos de institución y de imaginario social. La comprensión de estos conceptos nos llevaba entonces a un universo, a una constelación teórica, una constelación conceptual que todavía seguimos explorando. Desde hace algunos años, la temática de la intervención, que es una de las temáticas privilegiadas en la psicología social que nosotros ejercemos en esta escuela, fue una temática que había caído en un cierto desprestigio, ¿no? El problema de la intervención especializada, el trabajo clínico en los grupos, con clínico no me refiero al trabajo terapéutico, ¿no? Había caído en una especie de descrédito y se había caracterizado por una falta, digamos, de conceptualización, de avances en el plano tanto metodológico como conceptual. En ese sentido, el impulso que se dio desde esta maestría a continuar trabajando en esa línea se veía contrastado también con otro tipo de reflexiones y con la dominancia, diríamos así, de una serie de líneas que se plantearían muchísimo más especulativas, que recusaban este principio o este privilegio que nosotros planteábamos al terreno de intervención y a los procesos clínicos en los procesos de investigación. En ese sentido, quienes trabajamos fundamentalmente en torno a los procesos de intervención, empezamos a redescubrir en Cornelius Castoriadis otra de las dimensiones de su pensamiento, y esta es una dimensión que normalmente no se había puesto en relieve, sobre todo en, digamos, las aproximaciones que se hacían básicamente en México y en general en América Latina a este gran pensador.
¿no? Entre estas aproximaciones tenían que ver justamente con esas otras dimensiones no siempre tan conocidas de su trabajo y de su pensamiento, que era precisamente la intervención que tenía Castoriadis en la sociedad a través directamente de la acción política. La acción política derivaba en Castoriadis sobre una reflexión sobre los procesos de intervención que nos llevaron entonces que lo llevaron y nos llevan a plantearnos una temática que creo que sigue con una vigencia importante, que es la temática de lo privado público, de la intervención en la política, en lo político, y finalmente en esto que podríamos llamar el servicio público, que es una de las figuras que sería sumamente interesante rescatar. Es en ese sentido y es a partir de estas reflexiones que nosotros hemos invitado al profesor Rafael Miranda, que es un especialista, es una de las personas que más conocen el pensamiento de Castoriadis, para que imparta este seminario en el contexto, digamos, de los trabajos de la maestría en Psicología Social. Rafael Miranda ha sido estudiante titular del diploma de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y él trabajó directamente bajo la dirección de Cornelius Castoriadis en París. Ha sido investigador independiente en los archivos del Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam. Él realizó su maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones acá en la UAM hace algunos años, y realizó una tesis brillante sobre el análisis desde la perspectiva castoridiana del mandato humanitario, básicamente en las organizaciones civiles. Él ha realizado el diploma de estudios avanzados y es doctorante en fundamentos y desarrollos psicoanalíticos en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del colectivo de bibliógrafos de Cornelius Castoriadis en Ágora Internacional en París, y actualmente es profesor invitado responsable de seminarios en la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. Además, el profesor Miranda tiene la dificilísima tarea de plantear nuestro proyecto de vinculación en el contexto de la maestría. Bueno, no me extiendo más, le damos la bienvenida al profesor Miranda. No, pues muchas gracias, Roberto, por la introducción, la presentación me parece excelente. Has tocado algunos de los temas fundamentales. Yo quisiera iniciar mi exposición del día de hoy con algunas cuestiones referidas, digamos, Roberto se va a tener que retirar porque tiene algunos compromisos, ¿verdad? Quisiera iniciar la sesión de hoy con algunas cuestiones, digamos, de encuadre de lo que va a ser este seminario, ¿verdad? Hemos estado preparándolo, gracias también al secretariado de la maestría que nos ha estado apoyando de modo muy solidario, ¿verdad? Y en ese sentido quería yo darles algunas informaciones para empezar muy de tipo técnico, ¿verdad? De cómo vamos a estar operando, ¿verdad? Entonces, en un primer momento vamos a estar haciendo sesiones, como ustedes saben, todos los miércoles, de las 9:30, digamos, más o menos 9:30 a 12. Lo que vamos a hacer para evitar un poco el cansancio y el hartazgo, digamos, de muchos contenidos y de mucha discusión, es que vamos a dividir nuestras sesiones. En esta cosa, un poco la cuota, un poco de los 20-30 minutos, va a haber una exposición en la primera parte, después vamos a discutir, nos vamos a parar un momento, vamos a tener una pequeña pausa y después vamos a entrar en una segunda parte en la que vamos a discutir otra vez en base, digamos, a una exposición de mi parte, comentarios, etcétera, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que a mí me gustaría mucho que fueran también tratadas por nosotros, precisamente por el carácter de este seminario. Vamos a entrar en un momento dado a analizar qué es lo que quiere decir sociedad instituyente clínica de la alteridad y un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis.
A mí me gustaría mucho que sobre todo en la segunda parte de las sesiones tuviéramos oportunidad no solamente de discutir los contenidos que se van a estar exponiendo, sino también de discutir en base a los proyectos en curso de cada uno de nosotros, y de alguna manera todos nosotros, gracias precisamente a las cartas de intención que todos ustedes han tenido la gentileza de enviarme, estamos de alguna manera involucrados en un proyecto. En esa medida vemos, digamos, la obra castoridiana a la luz precisamente de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, la idea mía sería precisamente que lográramos nosotros mismos también de alguna forma ir conformando una obra institucional, ¿verdad? Esa obra institucional se va a dar, digamos, en ese diálogo, en ese intercambio entre lo que son los contenidos de la obra castoridiana, tanto escrita como institucional, como lo que está de alguna manera generando, la reflexión que está generando el trabajo que ustedes están haciendo, ¿verdad? En ese caso, bueno, ese sería, digamos, el encuadre general de las sesiones. Al final de cada sesión yo voy a sugerir una bibliografía, ¿verdad? Una bibliografía, digamos, más o menos genérica, no voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? En la sesión del día de hoy precisamente voy a tener la oportunidad de presentar a ustedes un recurso que existe en el web, ¿verdad? Del cual a lo mejor muchos de ustedes están ya al corriente, lo mencionaba Roberto a la hora de su introducción. En el web tenemos, gracias al trabajo del colectivo de bibliógrafos de Ágora International, tenemos 17 bases de datos bibliográficas en 17 lenguas distintas. Lo que voy a hacer yo es un poco invitarlos a que se haga un esfuerzo en el sentido de localizar la bibliografía disponible que está de alguna manera enlistada en esas bases, ¿no? Entonces, al final, digamos, de cada sesión, yo voy a dedicar a lo mejor 5 o 10 minutos para dar algunos lineamientos generales de cuáles son las bibliografías que me van a servir para preparar la sesión siguiente, y de alguna manera voy a contar mucho sobre la iniciativa de ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la sesión del día de hoy. En este sentido, bueno, como siempre, nos vamos a dedicar en la primera parte 20 minutos, una pequeña exposición de mi parte, que es precisamente la que estamos en este momento llevando a cabo. Después vamos a tener 10 minutos a lo mejor de dudas, comentarios, y después vamos a entrar a la segunda parte, que sería, digamos, la parte ya más medular de esta primera sesión, que yo había intitulado La sociedad como creación y la noción de obra institucional. Entonces, entrando ya pues en lo que sería el contenido de esta sesión, a mí me gustaría primero que hiciéramos una reflexión en torno a lo que sería el título del seminario, ¿verdad? Es decir, yo de modo así muy escolástico, ¿verdad? Lo que hice fue dividirlo en tres bloques, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, por un lado está sociedad instituyente, por el otro lado hay clínica de la alteridad, y por el otro lado hay, digamos, un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis. De modo muy escolástico yo quise preguntarme el qué, el cómo y el en dónde, ¿verdad? Estaría yo respondiendo, digamos, a esas tres preguntas en el título. Cuando yo me refiero al qué, precisamente el objeto, digamos, de nuestro trabajo, el objeto, digamos, de nuestra reflexión, va a ser precisamente la sociedad instituyente, digamos, ¿no? La sociedad instituyente, entendida como una instancia de autoalteración, de autocreación, nos diría Castoriadis, a la luz de una noción ampliada de los movimientos sociales. Es decir, aquí un poco retomaría yo algunos elementos que comentaba precisamente Roberto en su introducción. Para Castoriadis, la relevancia, digamos, de los movimientos sociales como sociedad instituyente va mucho más allá de la propia esfera de lo propiamente político, ¿verdad? Es decir, Castoriadis habla precisamente de esa noción que vamos a tener oportunidad de revisar en un momento dado, la noción del infrapoder, ¿verdad? Una noción, digamos, que él trabaja y que realmente se refiere a un momento anterior
al momento de lo propiamente político, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si lo vemos un poco en la perspectiva precisamente de esta revaloración de la cuestión de la intervención, digamos que toda intervención de alguna forma se va a ubicar en el espacio de lo privado público, el espacio del ágora, y en esa medida en el espacio del infrapoder en la perspectiva castoridiana, ¿verdad? Entonces sería la noción ampliada de los movimientos sociales, la cuestión precisamente de los procesos de sentido, es decir, si hay algo que caracteriza precisamente esa esfera de lo privado público, son precisamente los procesos de sentido, veremos bien de qué se trata cuando hablamos de procesos de sentido, y la cuestión del infrapoder o el poder instituyente, digamos, ¿verdad? Esos serían, digamos, las palabras claves que nos van de alguna forma a dar la fórmula de en qué medida vamos a abordar la cuestión de la sociedad instituyente, ¿verdad? Este último punto, el infrapoder o el poder instituyente, es decir, esa instancia por medio de la cual la sociedad se autocrea, ¿verdad? Se autoinstituye, ejerciendo precisamente el infrapoder. Estamos ahí, digamos, en la respuesta a la primera pregunta respecto a la sociedad instituyente. Obviamente, todo el seminario va a versar en torno a esta cuestión, entonces vamos a tener oportunidad de detenernos, ¿verdad?, de regresar, de plantear dudas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir trabajando. Ahora bien, estaríamos entonces entrando a responder la segunda pregunta, es decir, el cómo, ¿verdad? El cómo es lo que se refiere, digamos, a lo que sería la clínica de la alteridad, ¿verdad? Un poco retomo también la introducción de Roberto en el sentido de que no se trataría de un entendido de la clínica en términos, digamos, tradicionales, ¿verdad? Estaríamos hablando un poco de la manera en la cual, por ejemplo, Eugène Henriques y el grupo en torno, digamos, a René Caes, etcétera, entiende, digamos, la cuestión de la sociología clínica o cómo, digamos, los institucionalistas entienden el tema del socioanálisis, etcétera, etcétera. Un poco estaríamos en ese campo, digamos, refiriéndonos un poco al tema de la clínica, ¿no? En lo que se refiere, digamos, al término de la alteridad, ¿verdad? Es decir, como ustedes saben, y ahí vamos a tener oportunidad de mirarlo de modo pausado, ¿verdad?, a la hora que entremos un poco en la parte más filosófica de la obra castoridiana, ¿verdad?, el tema un poco de la ontología de la creación. Como ustedes saben, Castoriadis se posiciona de una manera radical respecto a la filosofía heredada. Él dice, hay una hipercategoría de la filosofía heredada, que es la categoría de la determinación, digamos, ¿no? Esa categoría de la determinación es incompatible con la posibilidad de la creación. ¿Por qué? Porque determinación es negación de la creación de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Castoriadis va, digamos, a trabajar sobre esta línea y va a encontrar de alguna manera a través, digamos, de su reflexión de lo que en un segundo momento vamos a estar analizando como la obra institucional, va a encontrar precisamente este término de alteridad, ¿verdad? La alteridad, que es un término que viene incluso de los griegos, ¿verdad? Los griegos hablan de la aloiosis, ¿verdad? La aloiosis, la alteridad, es algo que le va a permitir a Castoriadis montar realmente todo su discurso. ¿Por qué? Porque la condición por excelencia del imaginario radical como fuente de creación es precisamente la alteridad, es decir, el imaginario radical es alteridad absoluta, digamos, ¿verdad? Es decir, vamos obviamente a regresar sobre estos contenidos, ¿verdad? Suena así como que muy dogmático y muy esquemático. Vamos a tener oportunidad a lo largo de este seminario de ir viendo los matices, ¿verdad? Entonces la alteridad, ups, se nos fue la luz, o por lo menos a mí se me fue la luz. Bueno, la alteridad entonces como emergencia radical de lo nuevo y por lo tanto como lugar del ser como creación, como autocreación, nos dice Castoriadis, ¿verdad? En ese sentido, siempre tratando de responder, ¿verdad?, a la cuestión del cómo, la clínica de la alteridad nos va a permitir también incursionar en lo que es el tema de la interpretación como creación de sentido, que se sabe como tal, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un poco cómo Castoriadis entiende la cuestión, digamos, de la interpretación
del acto interpretativo de alguna forma, ¿verdad? Vamos entonces a entrar ya a un poco lo que sería la parte más como histórica, ¿verdad?, de nuestro seminario, es decir, vamos a tratar de responder a la pregunta ¿en dónde?, ¿verdad? ¿En dónde, digamos, nos vamos a estar ubicando?, ¿verdad? Esta parte me parece que es, digamos, la parte más original de la propuesta que les traigo, ¿verdad? De alguna forma sería la parte propositiva del seminario, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, los otros dos contenidos de alguna manera son contenidos que ya no son familiares, que de alguna forma aquel que ha revisado la obra castoridiana puede ir más o menos rastreando. Sin embargo, aquí le decía yo y a Roberto precisamente es donde hacemos como una especie de lugar de encuentro, es decir, finalmente, ¿qué es la obra institucional de Castoriadis? ¿Verdad? ¿Qué es la obra institucional de Castoriadis? La pregunta que yo me pongo es en los términos siguientes, es decir, Castoriadis era un psicoanalista, un filósofo, pero era sobre todo un militante revolucionario, digamos, ¿no? Él se pensó como tal hasta el final de su vida, y en esa medida, bueno, no viene del medio académico, en esa medida yo creo que, digamos, hacer justicia al pensamiento castoridiano es de alguna manera abordar su obra escrita a partir de su obra institucional, es decir, de alguna forma abordar aquello que él escribió a partir de aquello que él hizo, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la parte que a mí me gustaría un poco como que dar un mayor énfasis, ¿verdad?, a la propuesta que estamos trayendo aquí. Es decir, nosotros no vamos a dedicarnos, digamos, a la cultura libresca y vamos a ponernos a discutir qué dijo el autor fulano y qué contestó el autor mengano, ¿verdad? Lo que más nos va a interesar en realidad es ver la obra escrita de Castoriadis a la luz de aquello que Castoriadis hizo, ¿verdad? Ahora bien, ¿eso dónde lo hizo Castoriadis? Lo hizo en su clínica psicoanalítica, lo hizo al interior del grupo Socialismo Barbarie y lo hizo a partir del momento en el cual él se posicionó respecto a qué, respecto a los movimientos sociales en la Francia de posguerra, ¿verdad? Creo yo que es una postura coherente con la propia postura política de Castoriadis, abordar sobre todo su obra institucional. Es decir, nos interesa saber por qué dijo lo que dijo en función de lo que estaba haciendo, digamos, ¿no? Entonces esa sería un poco la propuesta, ¿verdad? En ese sentido, bueno, ya de alguna forma lo estamos ya, estamos tratando de contestar a esa pregunta del ¿en dónde?, ¿verdad? Si dijimos que el origen de Castoriadis es la militancia revolucionaria, Castoriadis, independientemente de las lecturas que se han hecho, particularmente en el mundo hispanohablante, es conocido sobre todo en Francia y también cada vez más en los Estados Unidos como un teórico de la autonomía, ¿verdad? Un teórico de la autonomía, ¿verdad? Esa parte es también muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente es lo que denota el fuerte ascendente político, digamos, de la obra castoridiana, ¿verdad? El fuerte ascendente político de la obra castoridiana. Un teórico de la autonomía, en ese sentido, como decía yo, para ser coherente con su legado, es importante que pensemos en una de las máximas que él estableció, nos decía él, la autonomía no puede ser enseñada. Para trabajar por la autonomía, uno tiene que ser autónomo, digamos, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Supongo que, bueno, aquellos que vienen un poco del mundo de la educación, que están haciendo, digamos, investigación en el mundo de la educación, yo tuve recientemente la oportunidad, gracias a la gentileza de los colegas de la UPN, de trabajar un poco el tema de la paideia, ¿verdad?, en un seminario que di por allá, ¿verdad? Hablábamos un poco de la cuestión de la filia, ¿verdad?, y de cómo el afecto y el reconocimiento recíproco son para Castoriadis fundamentales respecto precisamente a cómo se verifica la cuestión de la autonomía en el espacio de lo privado público y concretamente en el espacio de la formación del filósofo ciudadano, ¿verdad? Vamos a tener oportunidad de regresar sobre ello, ¿verdad? Es algo que también nos va a interesar. Ahora bien, ya concretamente, digamos, ¿cuáles son, digamos, los pasajes que más nos van a interesar a nosotros
para analizar esa obra institucional, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasajes? En primer lugar, ¿verdad? Y ahí creo yo que vamos a tener también mucha oportunidad de discutir. Los colegas que me están escuchando ahora del Colegio de la Frontera Sur y particularmente de Chiapas, son particularmente sensibles respecto a esta temática. Lo hemos discutido. Yo espero que a la hora que entremos en la sesión, digamos, de debate, etcétera, ellos nos aporten una gran experiencia que tienen. El primer tema tiene que ver precisamente con un evento que es la Guerra de Argelia, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, digamos, en primer lugar, ¿verdad? La próxima sesión, vamos a analizar cuál es, digamos, la trascendencia de la Guerra de Argelia como evento respecto a la cultura política de la izquierda en la segunda mitad del siglo XX. Pues vamos a tratar de entrar en eso. Como ustedes saben, en Francia en la época había una izquierda oficial ligada al Partido Comunista, de alguna manera pro-estalinista, ¿verdad? Castoriadis, teniendo un poco antecedentes en el trotskismo, pero incluso habiéndose un poco distanciado del propio trotskismo, va a tener un debate muy importante respecto a lo que sería la Guerra de Argelia, ¿verdad? Es decir, muchos han analizado cuál es la trascendencia de esa Guerra de Argelia, o sea, cuál es, digamos, la relevancia que todo eso puede tener para nosotros. Precisamente cuando me refería yo a los colegas de Chiapas, hay una parte de Castoriadis, lo que sería, digamos, la crítica del tercermundismo, ¿verdad? La crítica del fanonismo y del foquismo, ¿verdad? Que como ustedes saben es una parte integrante de nuestra cultura política latinoamericana, ¿verdad? Castoriadis va a montar esa crítica a partir precisamente del análisis que él hace de lo que fue la Guerra de Argelia para la cultura de izquierda en Francia, ¿verdad? Entonces esa parte creo que va a ser realmente muy importante. Ese evento lo vamos a analizar pausadamente y sobre todo, como dirían los institucionalistas, vamos a tratar de ver el efecto analizante de la Guerra de Argelia, es decir, hasta qué punto la Guerra de Argelia, ¿verdad?, analiza o hace hablar a la institución, ¿verdad?, de la cultura política de la izquierda en Francia en la segunda mitad del siglo XX. Esa parte me parece que es muy importante, ¿verdad? La segunda cuestión o el segundo gran evento tiene mucho más que ver con la vida del grupo Socialismo Barbarie, ¿verdad? Y es de alguna forma, si quieren, un poco desde la perspectiva del propio Luró, ¿verdad? Cuando él escribe La autodisolución de las vanguardias, ¿verdad? Sería precisamente uno de los momentos emblemáticos, digamos, de la obra institucional de Castoriadis, es precisamente la autodisolución del grupo Socialismo Barbarie. Es decir, en un momento dado, ¿verdad?, ese grupo decide que ya no es posible seguir, que es necesario autodisolver el grupo Socialismo Barbarie, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los grupos, ¿verdad? No hay más que pensar un poco en las palabras de Sartre, ¿verdad? En un momento dado, a propósito de esta polémica, en un momento dado Sartre, cuando se refiere a lo que decía la gente del grupo Socialismo Barbarie, nos dice Castoriadis tenía razón en el momento equivocado, digamos, ¿no? Castoriadis de alguna forma, ya desde los años 40, desde finales de los años 40, empieza a llevar a cabo una crítica radical desde la izquierda radical de lo que sería después más o menos conocido como el socialismo real, ¿verdad? Entonces precisamente eso lo va a encontrar con Sartre. Con los años Castoriadis dirá un poco irónicamente, Sartre estaba equivocado en el momento justo, decía, ¿verdad? Entonces esa parte creo yo que vale mucho la pena que la recordemos. La cuestión, digamos, de la autodisolución de Socialismo Barbarie va a tener una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a ser el evento emblemático de la postura que estamos aquí queriendo defender. Es decir, finalmente el espacio del infrapoder, cuando hemos hablado de los procesos de sentido, se da precisamente en los grupos. Es decir, ahí donde los grupos de alguna manera están haciendo institución, ¿verdad? Ahí donde los grupos están haciendo institución. Entonces creo yo que esa parte va a ser la parte que, digamos, nos va a detener realmente de modo muy pausado, ¿verdad? Yo les voy a pedir ahí que de alguna manera me acompañen en esa reflexión.
Como les comentaba hace un momento, lamentablemente hay mucha bibliografía que yo no voy a poder transmitirles. Aquellos que hablan francés obviamente van a poder tener acceso a ella, pero son sobre todo documentos internos. Una de las cosas que vamos a tener en un momento dado oportunidad de ver a través precisamente de un cañón es la página web de Ágora, ¿verdad? Para que vean ustedes un poco las bases de datos, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión ahí muy importante, es decir, muchos de los documentos más relevantes respecto al proceso interno de socialismo-barbarie son documentos que están en francés, que no han sido traducidos, ni creo yo que van a ser traducidos. Van a tener ustedes de alguna manera que confiar un poco de la lectura que yo hago de ellos, aquellos que no hablan francés. Los que hablan francés se dirigen a mí, yo les puedo dar la bibliografía completa, digamos, de aquellos textos que pueden ser, digamos, los más importantes al respecto, ¿verdad? Precisamente la Ágora International, ¿verdad?, en este momento está poniendo a disposición también, a través de un grupo, un colectivo, ¿verdad?, está poniendo a disposición los números de la revista Socialismo Barbarie, es decir, Socialismo Barbarie no solamente era un grupo, sino también era una revista, y hay un colectivo, ¿verdad?, que está en este momento poniendo a disposición esos materiales en la red, ¿verdad? Entonces, para aquellos que hablan del francés, es un gran recurso porque precisamente muchas de las cosas que se van a ir ventilando, particularmente en lo que se refiere al proceso de socialismo-barbarie y al proceso de autodisolución, ¿verdad?, está de alguna manera ya disponible en la red en francés. El grupo Socialismo-Barbarie se autodisuelve en el 67, ¿verdad? El evento siguiente, digamos, que nos va a interesar y que de alguna manera también nos va a permitir analizar de cerca lo que es la obra institucional de Castoriadis, es obviamente el Mayo francés, ¿verdad? El Mayo del 68 francés. Como ustedes saben, Castoriadis todavía en esa época firma con seudónimo, ¿verdad? Chaulieu, hay distintos seudónimos, son creo que 4 o 5, ¿verdad? Muchos de los militantes, digamos, más comprometidos del Mayo de 68, no solamente en Francia, no conocen a Castoriadis, pero que leen a Castoriadis en seudónimo, es decir, leen a Castoriadis bajo seudónimo, ¿verdad? Como sabemos, bueno, hay distintas corrientes que tuvieron influencia en el Mayo francés. Una de ellas, obviamente, es la internacional situacionista, ¿verdad? Guy Debord, la crítica de la vida cotidiana. Vamos a tener oportunidad de pasar un poco por ahí. Otro es precisamente Socialismo-Barbarie y otro es precisamente el grupo 22 de marzo, ¿verdad?, en Nanterre, donde está Louraud, Lefebvre, etcétera, etcétera. Entonces, habría todos esos eventos, ¿verdad?, que están un poco girando en torno a lo que serían las tomas de posición de Castoriadis en el Mayo del 68 francés. Un texto emblemático, digamos, de esta parte es un texto que creo yo, según tengo entendido, si recuerdo bien los datos de la base, creo que sí está traducido. Es un texto que se llama La brecha. No sé si está traducido, los que saben, ¿no? Es un texto que escribió Edgar Morin, Lefort y Castoriadis bajo seudónimo, ¿verdad? Se llama La brecha, Mayo de 68, La brecha. En un momento vamos a ver, precisamente antes de entrar a la segunda parte de la sesión, vamos a proyectar las bases de datos, el portal electrónico de Ágora International, ¿verdad? Después de la cuestión esta del Mayo del 68 francés, que repito es otro de los, digamos, eventos que yo considero como analizadores y constitutivos, digamos, de la obra institucional de Cornelius Castoriadis, habría otro evento que, bueno, es más bien el pasaje, digamos, de Castoriadis en la lectura, digamos, de la creación freudiana, ¿verdad? Yo lo he llamado de alguna manera, vamos a tener oportunidad de detenernos un poco sobre ello, porque además es una, digamos, es un término que el propio Castoriadis utiliza, ¿verdad? Lo he llamado el pequeño clan freudiano inicial, digamos, ¿no? Castoriadis en un momento dado, creo que es el texto que se llama Freud, la sociedad y la historia, ¿verdad? Se va a referir precisamente a la circunstancia en la cual
mientras se escribe Tótem y Tabú, ¿verdad?, está sucediendo al interior del grupo en torno a Freud una problemática que es perfectamente asimilable a precisamente la exclusión del otro, en el caso de Jung, ¿verdad?, como saben todos ustedes, ¿verdad? Entonces Castoriadis lo va a analizar desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces ahí es interesante porque precisamente esta cuestión, digamos, del modo en el cual Castoriadis va a pensar al pequeño clan freudiano inicial, nos va a permitir a nosotros de alguna forma también abordar lo que yo llamo el pequeño clan castoridiano inicial, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un poco ese ejercicio y de retomar algunas de las cuestiones que Castoriadis nos dice de la lectura que él hace de esos dos procesos paralelos, por un lado la exclusión y la institucionalización del psicoanálisis, y por el otro lado la exclusión del otro, en este caso el príncipe, ¿verdad?, que sería el caso de Jung, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa parte la vamos a venir trabajando también. Yo le puse así, ¿verdad? No es realmente un evento, pero de alguna forma sí coincide de alguna forma con el momento en el cual la institución psicoanalítica se constituye, digamos, ¿no? Es un poco así como yo lo estoy leyendo, ¿verdad? El evento siguiente, que me parece que es muy formativo respecto siempre a la cuestión de la obra institucional de Castoriadis, es un evento que ha sido ilustrado, digamos, por distintos historiadores del psicoanálisis, particularmente Rudinesco, pero no solamente, ¿verdad?, que es, digamos, lo que yo he denominado la crisis del pase en la escuela de Lacan, ¿verdad? Es decir, Castoriadis participa de la escuela de Lacan, está ahí Pierre Aulanier, ¿verdad? En un momento dado, Pierre Aulanier y su grupo se separan de la escuela y llevan a cabo toda una crisis. Esa crisis se da un poco en el contexto precisamente de lo que muchos autores han llamado la crisis del pase, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué medida ese famoso pase es de alguna forma también un elemento analizador al interior de la propia escuela de Lacan, y en qué medida Castoriadis lo va a recuperar y se va a constituir, digamos, en torno precisamente a ese evento que yo llamo la crisis, o bueno, no solamente yo, sino varios autores llaman la crisis del pase, ¿verdad? El siguiente, ese tiene que ver más bien, de alguna forma me conecto un poco con también la introducción que hacía Roberto el día de hoy, tiene que ver precisamente con lo que yo llamo un poco la vuelta, digamos, a la fuente griega. En un momento dado Castoriadis se separa, digamos, de la escuela de Lacan, se sumerge en el psicoanálisis y de alguna forma hace una especie de regreso, digamos, a la lectura de los clásicos, ¿verdad? Cuando en un momento dado decide que es necesario reformular precisamente la cuestión de la ontología de la creación, va a regresar, digamos, a la lectura de los clásicos, ¿verdad? Va a releer a Aristóteles, al que siempre ha admirado, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Castoriadis se va a enfrentar a lo que sería, digamos, la muerte, digamos, de la comunidad política de alguna forma, ¿verdad?, que es un poco el retiro del filósofo del espacio privado público, la pretensión de los filósofos de dictarle las leyes a la comunidad política, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Con qué coincide ese momento? Coincide precisamente con la guerra del Peloponeso, ¿verdad? De alguna forma es, digamos, un evento lateral, digamos, a la cuestión de la muerte, digamos, de la comunidad política. Entonces, en ese sentido, vamos también a ver a la guerra del Peloponeso en esta perspectiva, es decir, nos vamos a referir a la lectura que hace Castoriadis de la guerra del Peloponeso y particularmente a la lectura que hace de la guerra del Peloponeso como el lugar en donde nace la filantropía, ¿verdad? La filantropía. Castoriadis nos va a decir la filantropía como esa pretensión de querer salvar al mundo de su propia locura, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Entonces vamos a leer precisamente la guerra del Peloponeso, ¿verdad?, en ese sentido, y nos vamos a referir precisamente al nacimiento de la filantropía. Por último, hay una parte también que tuve yo problemas como para darle un nombre y de alguna manera referirlo a un evento concreto, ¿verdad? Y se trata un poco de lo que yo un poco le puse el título, la muerte del sujeto de la filosofía y de la política, digamos, ¿no?
Como ustedes saben, uno de los integrantes del grupo Socialismo Barbarie, ¿verdad?, es Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard, cuando se retira del grupo Socialismo Barbarie, acusa a Castoriadis de ser un traidor de la tradición marxista, etcétera, etcétera. Después Lyotard va a ser de alguna forma quien va a formular la cuestión, digamos, de la posmodernidad, uno de los pensadores de la posmodernidad. ¿En qué medida todo eso Castoriadis lo va a leer a partir un poco de lo que él, un poco siempre muy polémicamente y muy de modo argumentativo, ¿verdad?, va a llamar un poco la culpa de los occidentales? Es decir, en un momento dado él va a decir el abandono de la política, ¿verdad?, es de alguna forma una muestra de un sentimiento de culpa profundo por parte de los occidentales respecto precisamente a los horrores de la política en el siglo XX, ¿verdad? Va a decir, bueno, de alguna manera la política dio como resultado, por un lado, lo que sería el estalinismo, por otro lado, lo que sería el nazismo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. En esa medida, el análisis que él va a hacer, ¿verdad?, y vamos a ver un poco el detalle de ese análisis, es en el sentido de que la posmodernidad o el pensamiento posmoderno sería un poco el revés, digamos, de esa culpa no elaborada respecto a los horrores, digamos, de la política en el siglo XX. En ese sentido, bueno, voy a terminar la primera parte, como habíamos quedado, creo que fue incluso mucho más larga de 20 minutos, voy a tratar de irme un poco ciñendo al encuadre que hemos propuesto, pero bueno, por ser la primera vez, espero que haya un poco de indulgencia de su parte. Voy nada más a concluir esta primera parte antes de entrar, digamos, a la exposición ya propiamente de lo que sería la noción de obra institucional. Voy a terminar solamente reiterando con ustedes esta cuestión que decía yo al principio, es decir, finalmente la originalidad de nuestra propuesta y lo que yo creo que nos debe de convocar, espero que nos esté convocando a todos, es precisamente esa, es decir, queremos leer la obra castoridiana escrita a partir de aquello que Castoriadis hizo, ¿verdad? Ese es un poco el propósito de este seminario, que lo tengamos todos claro, porque de alguna manera nos pone ante la corresponsabilidad, porque finalmente mirar aquello que Castoriadis hizo, ¿verdad?, de alguna forma nos remite a aquello que nosotros mismos estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, yo no conozco este texto de Freud, la sociedad y la historia. Yo supongo que vamos a hablar un poco más de él ahora que estemos acá contigo. A mí me parece interesante, y eso más bien es como una propuesta para que ojalá lo pudieras ir trabajando, que vayas viendo esta idea de autonomía, cómo la va construyendo, porque yo creo que hay una noción que está presente ahí desde antes, cuando él está trabajando en el socialismo barbarie, que tiene que ver con una idea que va surgiendo en el medio, que es la idea que después va a retomar Luro de autogestión. Pero autogestión y autonomía son nociones diferentes. Entonces a mí me gustaría que pues más adelante pudiéramos ir trabajando estas diferencias, estos puntos de contacto que hay entre la noción de autonomía, de autogestión, de alguna manera el diálogo que establece Luro con Castoriadis, porque en este texto de Luro del análisis institucional, Luro hace alusión a Castoriadis a través de uno de los seudónimos que él utiliza, justamente para hablar de la cuestión del instituir y del instituyente. Pero a mí siempre me ha causado curiosidad ver, tú que conociste a los dos, la noción de autonomía, la noción de autogestión, puntos de contacto, puntos de diferencia, implicaciones que tiene en las dos propuestas. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, te contesto desde aquí. Sí, me parece muy importante tu sugerencia. Obviamente es un tema, el tema de la autonomía, que nos va a ocupar largamente. Vamos a ir viendo
cómo cómo se precipita, aquello que Castoriadis teoriza y piensa sobre la autonomía en su propia práctica política también, lo cual es muy importante, y eso obviamente nos va a permitir conectarnos un poco con el tema de la autogestión, ¿verdad? Y de alguna forma, incluso de otras posturas, la cuestión de la organización, la teoría de la organización. Hay una serie de contenidos ahí importantes, ¿verdad? En ese sentido, nada más un poco para ir calentando el ambiente, ¿verdad? Es decir, lo que en ese sentido nos va a interesar mucho es, todo el debate de Castoriadis con lo que sería de alguna forma el medio libertario, es decir, todo aquello que Castoriadis argumenta en torno a la cuestión de el Estado, ¿verdad? Y la lectura, por parte del movimiento libertario de la institución del poder político exclusivamente como Estado, ¿no? Y todo lo que eso significa ya para los niveles, que son más del orden, de lo privado-público, es decir, finalmente, en qué medida la cuestión del poder, ¿verdad?, es algo que es enfrentado o no es enfrentado por los libertarios, en qué medida precisamente la cuestión del poder al interior de los grupos, ¿verdad?, es una temática que Castoriadis aborda y que puede ser que sí, hay algunos puntos de coincidencia en el caso del URO a través precisamente de la cuestión de la autogestión, y en qué medida también hay a lo mejor algunos puntos de divergencia. En ese sentido, ojalá y también Roberto Manero nos pueda acompañar en las siguientes sesiones, porque bueno, él es realmente el especialista de la obra del URO, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una invitación así para que, a ver sus compromisos, si se lo permiten, pero bueno, sí, pero muy bien, muchas gracias. Es una cosa breve y es a partir de lo estabas comentando ahora sobre la diferencia que hace Castoriadis entre el Estado y el poder político y la acción, la política como posibilidad de cuestionamiento del poder político, exactamente, ¿no? Eso, nada más. Sí, se podría ampliar dentro de esto que vas a abordar, porque es interesante la diferencia de este asunto de los poderes, ¿no? Y cómo descubrir esta acción del poder de la política. Sí, esa parte, bueno, vamos a tener oportunidad obviamente de pararnos ahí, ¿no? Bueno, Castoriadis dice muy claramente, una sociedad puede vivir sin Estado, pero no puede vivir sin institución del poder político, ¿no? Entonces esa parte creo yo que es muy importante. Ahí, a mí me gusta un poco como que, recientemente oí una anécdota que era muy bonita a propósito de Obregón, ¿verdad? Recientemente lo escuché en un examen de grado, en una tutoría de grado ahí en Chiapas. Creo que Gerardo, no recuerdo ahora su nombre, una persona muy gentil, muy amable, lo mencionaba y decía él que en un momento dado a Obregón le hicieron una pregunta, le dijeron, oiga, ¿y usted por qué tiene tanto empeño en combatir a los anarquistas si a los anarquistas no les interesa el poder, ¿no? Y Obregón dijo, precisamente porque no les interesa el poder, son los más peligrosos, ¿no? Entonces esa anécdota da un poco la medida, pero vamos a tener oportunidad de detenernos más, con mucha pausa en todo eso, ¿no? Nada más les comento que tenemos delante 18 sesiones, ¿verdad? Entonces espero que todo mundo aguante hasta el final, incluido yo, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí lo vamos a lograr. Hay algo que está subtendiendo al programa, ¿no? Y es esta idea en la cual los diferentes pensamientos y las diferentes ideas que van orientando el pensamiento de Castoriadis tiene que ver, por un lado, con su militancia y por otro lado con el contexto sociopolítico en el que él se va desarrollando, ¿no? Hay ciertos elementos que son sumamente importantes en su pensamiento, está el 68, está efectivamente la disolución, la autodisolución de socialismo o barbarie, ¿no? Y hay otros elementos que de repente podrían pasar,
como no pegando tanto en el pensamiento, ¿no? Estoy pensando, sí, fue importantísima la guerra de Argelia, pero pregunto, bueno, por ejemplo, las revoluciones en Nicaragua, en El Salvador, fueron objeto también de algún tipo de reflexión en algunos eventos, pero que no cambiaron tan fuertemente su pensamiento. Hay en todo esto, pues, un planteamiento que a lo mejor sería interesante ir desarrollando, que es la relación entre esta situación de los eventos y el pensamiento, lo que podríamos llamar por dónde pasa la relación de implicación, ¿no? Estas implicaciones de Castoriadis en su medio nos plantearían, digamos, una reflexión sobre eso que Lakatos llama la historia interna y la historia externa de la ciencia, ¿no? O ese debate entre la sociología del conocimiento y la filosofía de la ciencia, ¿no? La ciencia que se desarrolla inmanentemente a partir de sus propias contradicciones, o la ciencia que aparece en otra perspectiva como dependiente del momento histórico-social, ¿no? Creo que el pensamiento de Castoriadis sería especialmente importante y especialmente analizador de eso que Luro iba a desarrollar como el análisis de las implicaciones. Y creo que si nosotros pudiéramos a lo largo del seminario ir generando algunas hipótesis alrededor de esto, creo que sería una producción bien interesante, ¿eh? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ricardo Bermeo Padilla, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quería solo prolongar el comentario anterior en el sentido de que hay un debate en relación a la forma en que Castoriadis supuestamente se dedicó a continuar con su seminario de filosofía, justamente cuando dejas tú el recorrido que haces sobre la obra institucional, después del 68, y se le acusa de haberse prácticamente desligado de los movimientos sociales. Incluso el libro este último de Sociedad a la Deriva trae justamente esa aclaración en la presentación del libro, en el sentido de que la serie de entrevistas que componen el libro demuestran claramente esa, interés y permanente implicación de Castoriadis en los movimientos que se sucedieron en los años 80 y 90, ¿no? Y es para recuperar un poco lo que acaba de decir también Roberto Manero, en el sentido de que hay ahí un debate abierto y muchas consecuencias que derivar de la línea de reflexión que tú propones. ¿Cómo no? Es todo. Sí, no, muy bien, muchas gracias, Ricardo, y saludos. Sí, me parece muy importante eso que comentas y conectándolo un poco con el comentario de Roberto. Es decir, habría una reflexión muy interesante respecto al modo en el cual Castoriadis se va a sentir un revolucionario hasta el final de su vida, ¿verdad? En ese sentido, creo yo que mucha de la reflexión de él en torno precisamente al espacio del infrapoder y a los procesos, digamos, latentes, ¿verdad? Y los procesos de sentido que subyacen a la esfera de lo propiamente político, es precisamente una especie de fuente de inspiración muy grande de su propia obra. Eso es por lo menos lo que yo sostengo y lo que he sostenido en los últimos años. En ese sentido, y bueno, a pesar de que algunas de las conclusiones no las comparto del todo, habría precisamente entre algunos de los miembros de Socialismo Barbarie que todavía hoy se reúnen, ¿verdad? Tienen un foro en París, ¿verdad? En el caso de Blanchard, ¿verdad? Él escribe un artículo que se llama precisamente Castoriadis y la Revolución. De alguna forma creo yo que si no llega directamente a esa conclusión, sí sugiere que Castoriadis de alguna forma en el post-68 reformula, digamos, una manera distinta de hacer la revolución, digamos, ¿no? Y de alguna forma coincide mucho con el derrotero que nos estamos planteando respecto precisamente a la cuestión de la obra institucional, es decir, en qué medida podemos realmente tomar la sociedad
como un espacio que nosotros estamos creando a partir precisamente de la obra institucional que estamos realizando, ¿verdad? Entonces esa sería un poco la hipótesis, no sé si te suena coherente, pero bueno, por ahí iría. Rafael, buenos días. Oye, pues no, lo que pasa es que aquí pensamos en el ombligo, porque ya sabes de que nosotros creemos que todo se genera acá en el centro. Entonces preguntábamos qué pasó con las opiniones de Castoriadis sobre Chiapas, si tuvo algún posicionamiento en la coyuntura de los 90s. Sí, cómo no. Bueno, es Araceli Burguete. Perdón, Araceli Burguete del CIESAS, ¿verdad? Sí, sí, Araceli Burguete, investigadora del CIESAS. Investigadora del CIESAS. Efectivamente, hay un texto de Castoriadis que fue publicado por esta revista mexicana que se llama Metapolítica. En ese texto habla del México finisecular, se llama así el texto, el México finisecular. En realidad, a Castoriadis le toca realmente, pues ya muy en los últimos momentos de su vida, ¿verdad? Es decir, Castoriadis fallece en el 97, ¿verdad? Entonces, él, sin tener, digamos, muchísima información respecto a lo que estaba ocurriendo en Chiapas, hace este artículo en el cual, de modo muy espontáneo y creo yo, pues bastante centrado, ¿verdad?, mira con gran simpatía lo que estaba ocurriendo en Chiapas. Entonces, en ese sentido, valdría la pena, yo lo tengo en fotocopias, si hay interés particular, lo puedo hacer llegar a aquellos que les interese. Se llama El México Finisecular, ¿verdad?, y fue publicado por la revista Metapolítica, ¿verdad? Entonces, Araceli, la próxima vez que nos veamos, con todo gusto te lo hago llegar o te lo puedo mandar por escáner, ¿verdad? Ya lo ves, ¿verdad? ¿Ya está encendido esto? Ya, dale. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, sí. No, ¿verdad? Ah, bien, de Zacatecas, Sigifredo Esquivel. Mucho gusto. Dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es sobre que me gustaría que se hablara un poco sobre la aportación de Castoriadis a la comprensión de la sociedad actual a partir de lo que él denominaba la crisis de la significación imaginaria del capitalismo tardío. Creo que puede ser una categoría de análisis muy interesante. Sí. Y también las limitaciones del pensamiento castoridiano. Este es un elemento importante, pues, que me gustaría que se abordara. El otro es en torno a las críticas al pensamiento castoridiano desde autores contemporáneos. Ya se mencionó a autores como Lyotard, Morán, Lefort, pero también podríamos mencionar a otros como Derrida, Foucault, el propio Deleuze, que tienen pensamientos en algunos aspectos muy próximos y al mismo tiempo hay un diálogo a veces más bien soterrado entre estos autores. Y en ese mismo sentido, apuntar sobre la crítica al pensamiento castoridiano desde los estudios postcoloniales, los estudios de lo subalterno y lo que se suele denominar en general la crítica al eurocentrismo o la crítica al pensamiento colonial. Sí, estos son algunos elementos que me gustaría que se abordaran, que creo que son de una relevancia y una actualidad enormes. Gracias. Sí, sí, muy bien, muy acertado tu mención. Muy rápidamente, obviamente vamos a tener oportunidad de regresar sobre todos esos contenidos que nos estás proponiendo. En ese sentido, aprovecho para un poco pensar y comunicarles el por qué este seminario se llama Seminario Internacional. Es porque vamos a estar también convocando a personas no solamente dentro de México, sino fuera de México, a que vengan a discutir con nosotros, particularmente respecto, digamos, al debate de Castoriadis con el postestructuralismo, ¿verdad? Vamos a tener, afortunadamente, la visita de la doctora Marcela Tovar de la Universidad de Nueva York. Nos va a visitar a finales de enero y ella va a preparar probablemente 2 sesiones del propio seminario. Vamos a hacerlo en coordinación y va a dar también aquí en la UAM Xochimilco una conferencia magistral que sería muy importante que pudiéramos transmitir también por esta vía, ¿verdad?, a las 2 sedes del seminario.
Efectivamente es un tema que nos va a entretener mucho tiempo, esa parte, digamos, del debate con el postestructuralismo. La otra parte que comentabas respecto un poco a la crítica de Castoriadis, de lo que podría llamarse el relativismo cultural, ¿verdad? Toda la parte, todo este debate que Castoriadis hace, particularmente con el grupo MOS. Quizás Ricardo tenga por ahí ese texto que editamos en España, que se llama Democracia y Relativismo, donde Castoriadis toma sus posiciones respecto a la cuestión del relativismo cultural. Vale la pena regresar sobre ello, pero vamos a tener también oportunidad, digamos, particularmente yo creo que cuando entremos en la parte del movimiento de 68 y del post-68, digamos, ¿no? Porque bueno, el grupo MOS viene de alguna forma del maoísmo y todo el debate, digamos, de Castoriadis con esos sectores de la izquierda. Pero bueno, qué bueno que lo comentas, porque entonces así yo puedo tratar un poco de enfatizar sobre esos aspectos, ¿verdad? Y de darle una mayor relevancia. Respecto, digamos, al tema de la reflexión poscolonial, pues un poco pasaría por ahí. En ese sentido, bueno, a lo mejor Araceli, ¿verdad?, que ha estado reflexionando mucho sobre eso, también va a poder intervenir mucho al respecto. En el Ecosur ha trabajado mucho el tema, digamos, de la poscolonialidad. Yo diría que entra un poco también en ese debate, digamos, de que de alguna forma tiene que ver también con la propia postura de Lyotard, ¿verdad? Es decir, Castoriadis, respecto al pensamiento posmoderno, nos va a decir: hay dos significaciones imaginarias sociales que constituyen la tradición greco-occidental y que son, digamos, también constitutivas de la modernidad. Esas dos significaciones son, por un lado, la significación imaginaria social del dominio racional, ¿verdad?, que es de alguna forma lo que ha llevado al desastre ecológico, al desastre incluso respecto a una sociedad que no se quiere como sociedad, ¿verdad? Pero por otro lado, como parte constitutiva, digamos, de la modernidad, está precisamente el valor de la autonomía. En ese sentido, bueno, Castoriadis es muy enfático, si bien es muy crítico de la significación imaginaria social del dominio racional, reivindica totalmente, ¿verdad?, lo que sería la significación imaginaria social como de la autonomía, incluso como algo estrechamente ligado a un proyecto de sociedad, digamos, ¿no? Ahí obviamente vamos a tener oportunidad, pues, de un poco entrar en ese debate que un poco subyace a tus comentarios, ¿verdad?, que es un poco las acusaciones a Castoriadis de helenista, ¿verdad?, de filo occidental, un poco la cuestión, incluso, como decía él de modo un poco irónico, la cuestión, digamos, del occidente diabólico, pues, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco en ese tema y probablemente sí, si hubiera, yo sí siento que sí sería importante que pudiéramos un poco tocar la cuestión precisamente de la crítica, digamos, del capitalismo. En ese sentido, hay algunos, digamos, como que algunos obstáculos en ese camino, ¿verdad? Es decir, obviamente Castoriadis hace una crítica del capitalismo, pero dice, esa crítica no basta, ¿verdad? No se trata solamente de ser anticapitalista, ¿verdad? En el caso, y bueno, pone obviamente el ejemplo de Stalin y de Pol Pot, ¿verdad? Dice, Pol Pot y Stalin eran también anticapitalistas. Entonces, no basta, digamos, ser anticapitalista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí hay una serie de interrogantes que se abren. Espero que podamos y que tengamos la ocasión de tocarlos, aunque sea de refilón. Ya veremos un poco en base a las intervenciones y los intereses de todos nosotros, en qué medida vayamos pudiendo, digamos, profundizar sobre esas cuestiones. Entonces, gracias, es un comentario muy interesante, voy a tomarlo en cuenta, vamos a tratar de profundizar sobre esos aspectos a lo largo del seminario. Espero que también las intervenciones de ustedes me permitan, pues, irlos centrando y ir dando un poco respuesta a todas estas inquietudes, ¿vale? Híjole. Bueno, entonces voy a ser muy breve. Digo, muchos de ustedes ya están familiarizados con la base, entonces no tengo realmente que entrar en gran detalle. Lo único que quería yo insistir es que del lado izquierdo de la página principal tienen ustedes un menú, ¿verdad?,
Y ese menú pues supone varios rubros, ¿verdad? Noticias, página frontal, obituario, que es una de las bibliografías que les recomiendo que revisen para la próxima sesión. Luego hay una entrevista a Cornelius Castoriadis que está en inglés y en francés, y luego está lo que se llaman las bibliografías y las webografías, ¿verdad? Voy a pinchar ahí, ¿verdad? Si la tecnología nos responde, ¿verdad? Vamos a tener rápidamente el listado de las distintas bases de datos. Un poquito lento. Bueno, ahí tienen ustedes a los miembros del colectivo de bibliógrafos, que no tiene importancia, ¿verdad? Aquí tienen ustedes las bases de datos en las distintas lenguas que existen. Tienen ustedes el alemán, el árabe, el castellano, el catalán, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, automáticamente para aquellos que son hispanohablantes, ¿verdad? Lo que conviene es irse a escritos de y sobre, ¿verdad? Ahí está el nombre del responsable, que seguro les es familiar, ¿verdad? Y entonces entra uno a lo que sería la base de datos propiamente. Aquí lo interesante es, respecto a la base de datos, que esta clasificación que yo estoy señalando con el cursor tiene dos características. La primera característica se refiere a las fuentes que son de Castoriadis. Como ustedes ven, la última letra del código de referencia del código de cada una de las referencias, en este caso es mayúscula, ¿verdad? En este caso, bueno, Paul Cardán es uno de los seudónimos que utilizaba Castoriadis y es, digamos, la referencia más vieja que tenemos en este momento en castellano, ¿verdad? Entonces, el código está compuesto por las dos primeras letras, es la lengua de la cual es referencia, lo que sigue es el año, y lo que sigue es el lugar de la clasificación dentro de la base de datos, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer al término de cada una de las sesiones es darles a ustedes esa referencia, y entonces ustedes se van a ir a la base, van a consultar, van a sacar, digamos, la referencia que corresponde a ese código, y en la medida de lo posible lo van a tratar de localizar. Yo en los años pasados que tuve la suerte de estar con algunos de ustedes en la UPN, en el Ecosur, ahí también aquí en la UAM, hice algunas donaciones. En la UPN no hice donaciones, no quiero que se me vaya luego a levantar falsos, ¿verdad? Pero bueno, estuve en la UPN pero no regalé nada, y pues, pero digamos, pasé por la UAM Xochimilco, pasé por el Ecosur, pasé por el CESMECA en San Cristóbal de las Casas, y hice algunas donaciones. Por ejemplo, yo sé que por lo menos el libro de Democracia y Relativismo, que es ese debate con el MOS a propósito del relativismo cultural, está en la biblioteca de la UAM. También en esa ocasión yo regalé, que por cierto fue un obsequio de hecho del autor de la obra, ¿verdad? Juan Manuel Vera nos hizo favor de regalarnos algunos números de una obra muy divulgativa que hizo él en las ediciones del Orto en España, que se las recomiendo a aquellos que se están introduciendo en la obra de Castoriadis. Se llama simplemente Castoriadis, ¿verdad? Y la edición es Ediciones del Orto, y el autor o el compilador, digamos, de esa obra se llama Juan Manuel Vera. Juan Manuel Vera, una persona querida, amigo, ¿verdad?, de mucho tiempo, muy allegado a la Fundación Andreu Nin, que ustedes seguramente conocen en España, ¿verdad? Entonces, bueno, para decirles que hay algunos textos disponibles, la UAM tiene algunos, también la maestría, gracias a Yari, ¿verdad?, que nos ha estado apoyando mucho, ha hecho también algunas fotocopias de algunos materiales que pueden ser de utilidad. Algunos otros están disponibles en la red, ¿verdad? Por ejemplo, tengo ahorita en mente
Poder, Política y Autonomía, que es un texto muy, muy importante de Castoriadis para el tema que vamos a estar viendo, está en la red. Hay otro texto también que vamos a estar trabajando, que es las reflexiones sobre el racismo, que es otro texto que también está en el web. Entonces hay varios, ¿no? Entonces eso lo pueden ustedes checar en la webografía propiamente. Pero bueno, para terminar con la demostración que estamos haciendo de la bibliografía, los códigos que yo les voy a dar a ustedes al término de cada sesión son este tipo de códigos, o con letra mayúscula o con letra minúscula, que corresponde en este caso a la obra crítica, es decir, la gente que escribe sobre Castoriadis, ¿verdad? Ahí van a encontrar una serie de lectores atentos, de escritores, de investigadores académicos que se han dedicado a la obra castoridiana. En ese caso sería la segunda parte de la base, ¿verdad? Aquí tenemos textos en español sobre Castoriadis, artículos en diarios, revistas, libros, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí, si se fijan ustedes, donde está el cursor, es siempre ES del español, el año, y seguido de la letra minúscula en este caso. Nosotros tenemos en Ágora International, tenemos también un archivo muerto de estos artículos. Aquellos artículos que tienen ¿cómo le llaman? Es el signo de número, ¿verdad? El signo de número al final, quiere decir que son artículos que no tenemos en existencia. Todos los demás artículos en principio los tenemos, ¿verdad? O podemos de alguna manera conseguirlos, ¿verdad? Entonces habría ahí obviamente todo un trabajo que hacer, pero eventualmente si alguien tiene un particular interés por un artículo que no se puede conseguir, totalmente agotado y que nadie tiene, eventualmente si nosotros lo tenemos podemos siempre fotocopiarlo y hacérselos llegar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la página bibliográfica propiamente. Esto es lo que se refiere, digamos, a las referencias webográficas, se llaman, es decir, son referencias de artículos de y sobre Castoriadis que no han sido publicados, que no han sido, digamos, publicados de modo impreso. Esa es, digamos, la condición, ¿verdad? En este caso se trata de artículos que han sido puestos a disposición en la web. A ver, ya no me está respondiendo, pero ahorita vamos a verlo. Ahí es precisamente donde ustedes pueden encontrar algunos textos muy interesantes, por ejemplo, bueno, Tomás Ibáñez, ¿verdad? ¿Cuál es la condición, digamos, para incluir materiales en esta base de datos? La condición para incluir materiales en esta base de datos es que esté publicado. Eso incluye, y ahí precisamente les quiero hacer una atenta invitación, incluye también tesis de maestría, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Si ustedes tienen una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado en donde citen a Castoriadis, ni siquiera que se dediquen a su obra, simplemente que citen a Castoriadis, es material que a nosotros nos interesa para poner a disposición de nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces los digo y los invito, ¿verdad?, que se pongan en contacto conmigo en dado caso que quieran que sus referencias aparezcan en la base de datos. Muy rápidamente, bueno, ahí tienen ustedes un poco de todo, ¿verdad? Hay, digamos, mucha gente conocida, otros menos conocidos que han escrito, pero bueno, es gente que ha publicado y que ha puesto a disposición en la red lo que serían, digamos, materiales webográficos, ¿verdad? Ese sería básicamente el instrumento, digamos, del cual yo quería hablarles para que vieran que hay un recurso, pues, ¿no? De alguna manera tenemos una limitante fuerte porque los materiales en castellano de Castoriadis son realmente muy escasos, ¿verdad? Han sido publicados de modo muy errático, pero hay de alguna forma un instrumento, ¿verdad?, que es precisamente la base de datos de Ágora, que no es la única, o sea, tampoco piensen ustedes que, o sea, hay otras bases de datos, ¿verdad?, particularmente el grupo Magma en Argentina tiene también a disposición algunos materiales, ¿verdad?, y hay otros materiales, hay gente individual, así que hace blogs y esa cosa que ponen algunos materiales a disposición, en fin, algunos materiales, digamos, completos, otros materiales que son solamente algunas partes traducidas, etcétera, etcétera. Hay que también tener ahí iniciativa para poder buscar
y etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente el recurso que tenemos a disposición. Hay, como les comentaba yo recientemente, hay ahora a disposición también para aquellos que son de habla francesa, hay también algunos materiales escaneados, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ustedes también, es una sección de novedades en la cual obviamente aparece nuestro seminario, ¿verdad? Y algunos otros que se han dado, entre otros algunos organizados por Raúl, que está aquí presente con nosotros, un grupo muy nutrido de gente que ha reflexionado también mucho en torno a la obra castoridiana, ¿verdad? Y aquí tenemos precisamente en el número 4 de nuestras novedades, precisamente el anuncio de la puesta a disposición de algunos textos, es el número 4, me parece, el número 4 de Socialismo Barbarie, ¿verdad? Para aquellos que hablan el francés, ¿verdad? Si ustedes se van ahí lo pinchan, ¿verdad? Tienen ustedes el artículo en PDF, me parece, ¿verdad? Es un colectivo que se ha dedicado a escanerizar, digamos, algunos materiales y que los pone a disposición, digamos, de los usuarios, ¿verdad? Si lográsemos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor conviene que ustedes, a lo mejor con una línea un poco más rápida, bueno, aquí está, ¿no? Bueno, está ahí todo el tema, ¿verdad? Toda la presentación del proyecto, ¿verdad? El proyecto de escanerización, ¿verdad? De Socialismo Barbarie, ahí están a disposición las distintas fuentes que están disponibles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para el que tenga, digamos, un interés particular en eso, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, el recurso. Ahora bien, ahora sí, Sergio, si quieres ya quitar la imagen, vamos a pasar ya ahora a lo que sería la segunda parte. Tenemos precisamente media hora. Yo voy a tratar de hacer una exposición muy rápida de lo que es, digamos, esta noción de obra institucional, ¿verdad? Es introductoria, ¿verdad? Introductoria, yo espero que los aquí presentes, sobre todo quienes están más familiarizados con el trabajo, digamos, o la corriente institucionalista, nos hagan favor de completar con sus comentarios, ¿verdad? En primer lugar, yo quisiera, bueno, primero el título, ¿verdad? El título de nuestra sesión el día de hoy, decíamos que era Sociedad como creación y noción de obra institucional, decíamos, ¿no? Sociedad como creación, yo creo que es un elemento que vamos a retomar de alguna forma, lo que yo decía a la hora de presentar el seminario, que insistía yo mucho sobre estas tomas de posición de Castoriadis respecto a algunos eventos emblemáticos como el 68, como la Guerra de Argelia. De alguna forma, el modo en el cual Castoriadis va a leer esos eventos es precisamente a partir de esta noción de que la sociedad se está creando a sí misma, digamos, se está autoalterando, digamos, ¿no? Ese es un concepto que obviamente va a recorrer todo nuestro seminario porque es un concepto fundamental, entonces vamos a tener oportunidad de regresar sobre él. Lo que quería yo en esta segunda parte insistir un poco es en esta cuestión, digamos, de la noción de obra institucional, que ya de alguna forma la hemos estado un poco manejando, la hemos ya introducido, pero que quisiera yo sobre todo hablarles del origen, digamos, de la noción, ¿verdad? Bueno, René Luró precisamente nos comenta en esta obra que citaba anteriormente Raúl Ansaldúa se llama El análisis institucional, nos habla, digamos, de lo que sería el origen de la noción de obra, ¿no? De obra institucional. Nos dice precisamente que la primera persona, digamos, que habló de obra institucional fue Arrieux, para aquellos que hablan francés es un poco impronunciable como nombre, ¿verdad? Se escribe H-A-U-R-I-O-U, ¿verdad? Arrieux. Se trataba de un jurista idealista cristiano que
digamos, formula esta noción, digamos, de obra institucional a partir de una evaluación crítica del idealismo institucional, ¿verdad? Nos dice Orieux, nos dice, una institución es una idea de obra o empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social. Obviamente vemos la orientación que tiene, digamos, la propuesta en este caso de Orieux, pero es interesante ver cómo la noción de obra va a ser de alguna manera recuperada por la corriente y de alguna manera reivindicada, y lo que nosotros estaríamos haciendo precisamente sería tratar de encontrar el lugar en donde la noción de obra y la trayectoria de Castoriadis se juntan, ¿verdad? Entonces había Orieux, que precisamente nos dice que el Huró, que no oculta, digamos, las bases ideológicas, religiosas de su teoría de las instituciones, por un lado. Habría por el otro autor que se llama Renaud, R-E-N-A-U-D, seguramente Roberto está muy al tanto, ¿verdad?, de estos autores, a lo mejor más adelante nos da un poco más de información. En el caso de Renaud habla de la noción de fundación, del cual se deriva la noción de acto instituyente, nos dice, acto instituyente, ¿verdad? Y de alguna manera serían esas palabras claves que van a permitirnos a nosotros montar nuestra propia noción de obra institucional, es decir, el acto de fundar una institución, por ejemplo, si hablamos de el acta de fundación del Grupo Socialismo Barbarie, digamos, de alguna forma visto desde esta perspectiva, sería un acto instituyente, ¿verdad? Un acto instituyente, ¿verdad? En el caso de Renaud nos dice, el acto instituyente es siempre un acto colectivo. Este mismo autor nos comenta que tratándose de este acto instituyente, no se trata de un privilegio del gobierno o del Estado, y digamos esta noción de acto instituyente nos permite hablar de la fundación como una operación subjetiva, digamos, ¿no? Una operación subjetiva. Obviamente todos estos elementos que son muy del origen de la noción, vamos a tener que filtrarlos, ¿verdad?, a través ya de lo que va a ser la propia obra castoridiana, ¿no? Pero tenía yo precisamente la intención de introducir de alguna forma los orígenes, digamos, de esta noción de obra institucional, ¿verdad? La idea de obra pasa al estado subjetivo dentro de la conciencia de los adherentes. Aquí hay una parte que es importante y que a mí me gusta mucho insistir respecto incluso al propio Castoriadis, cuando él habla de los procesos, digamos, de interiorización de la norma, ¿no? A propósito precisamente de esta cuestión que comentábamos hace un momento. Bueno, Castoriadis es un teórico de la autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? Autonomos, norma, nomos, norma, ¿verdad? Auto, yo soy el origen de la propia norma. En esa medida, ¿verdad?, la propia interiorización de la norma va a dar, digamos, la medida de la relación entre instancias, ¿verdad? La relación precisamente entre la instancia de lo instituyente y la instancia de lo instituido. Vamos a regresar, digamos, sobre esta cuestión porque es sumamente importante. Digamos que toda la parte donde Castoriadis va a hacer una crítica muy consistente de lo que sería, qué sé yo, a lo mejor de modo un poco peyorativo, ¿verdad?, un cierto angelismo, ¿no?, respecto a cómo funciona la sociedad entendida como una relación de dominio, ¿verdad? Castoriadis va a ser sumamente crítico, va a decir, no solamente el dominio no es solamente una fuerza que se ejerce, también es una fuerza que se interioriza de alguna forma, ¿no? Y de alguna forma, como en un momento dado el sujeto puede ser, digamos, responsable, si se puede decir, o corresponsable del dominio que la institución ejerce sobre él de alguna forma, ¿no? Entonces, toda esta parte un poco para evitar las posturas un poco maniqueístas, ¿no?, de que, bueno, casi por un lado hay el mal y por otro lado hay el bien, ¿verdad? Y entonces los que dominan son el mal y los dominados son el bien, y un poco lo que, bueno, también Castoriadis de alguna forma va a criticar, en un momento dado lo va a llamar un poco también peyorativamente,
esta ideología francesa, digamos, del victimismo, ¿no? Donde hay de un lado una fuerza dominante y del otro lado una fuerza que es prácticamente angelical y que no tiene ninguna corresponsabilidad respecto a este proceso, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Pero bueno, la vamos a ver cuando entremos ya en el detalle de la propia obra castoridiana, pero es interesante ver cómo aquí incluso los propios autores que están en el origen, digamos, de la noción de obra institucional, lo están ya de alguna manera vislumbrando, ¿verdad? Dice, la idea de obra pasa al estado subjetivo dentro de la conciencia de los adherentes, la interiorización, ¿verdad? Renaud, digamos que según Luraud es un vitalista social, ¿verdad? Va a entender a la institución en términos corporativos, ¿verdad? Esa será obviamente la crítica que se hará y que realmente choca con lo que va a ser la noción propia de institución en Castoriadis, ¿verdad? Pero bueno, de alguna forma Luraud, obviamente filtrándolo y matizándolo, va a recuperar, digamos, esta propuesta de obra institucional, ¿verdad? Entonces Renaud, como un vitalista social, va a entender a la institución en términos corporativos, va a hablar de que la institución es una empresa, ¿verdad? Y que la libertad humana es una libertad de empresa, ¿verdad? Obviamente vemos ahí toda una impostación, digamos, en el sentido precisamente del vitalismo, ¿no? Y de un poco también de alguna forma del liberalismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pasando un poco por alto, digamos, esas cuestiones que Luraud un poco lo menciona, ¿verdad? Sería interesante que viéramos entonces que fuera, digamos, de la esfera de los juristas, ¿verdad? De alguna forma podemos nosotros recuperar la noción de obra institucional, ¿verdad? A través de una utilización crítica, digamos, ¿no? En ese sentido, por lo menos la lectura que yo hago, ¿verdad? Del socioanálisis incluso, ¿verdad? Como un método, digamos, de análisis institucional en situación de intervención, me remite necesariamente a la noción y a la utilidad precisamente de la noción de obra institucional. Luraud nos va a decir en ese sentido, ¿verdad? No sé si es una parte, a ver. Sí, es decir, aquí, bueno, también es un poco la postura de los institucionalistas y finalmente el yo es el resultante de una serie de influencias institucionales. El yo sería de alguna forma un revoltijo de institucionalizaciones, digamos, ¿no? Hay algunos elementos ahí que me parece que son bastante interesantes. De aquí a mí me gustaría, es decir, independientemente de que regresáramos en el debate y de que regresáramos a lo largo de este seminario sobre esta noción de obra institucional, me gustaría señalar algunas líneas de escape para nuestra reflexión que ya tiene mucho que ver con la obra propiamente castoridiana. Es decir, yo creo que hay algunas palabras claves que relacionan esta primera aproximación al concepto de obra institucional con el pensamiento castoridiano. Esas palabras claves son como siguen. En primer lugar, la cuestión, digamos, como decíamos antes, de la autocreación, ¿verdad? La autocreación, la autoalteración, ¿verdad? Entendida como obra institucional, ¿verdad? En un segundo momento, el debate, digamos, incluso de Castoriadis con la propia tradición filosófica heredada, que va de alguna forma a contraponer la noción de repetición a la noción de creación. De alguna forma lo estábamos ya manejando en la introducción del seminario. Habría otras dos nociones que a mí me parecen muy relacionadas también con la intervención de Roberto y la posibilidad, digamos, de incorporar, digamos, de modo consistente la noción de implicación en nuestro análisis. Habría otras dos nociones que me parece que son fundamentales y que van a recorrer, digamos, de modo transversal nuestro trabajo. Uno es la noción de transferencia, ¿verdad? Y el otro es la noción de contratransferencia, ¿verdad? Contratransferencia. En ese sentido, de nuevo un poco refiriéndome al elemento anterior, repetición y creación, la posibilidad de hablar desde el análisis institucional, pero incluso desde la propia obra castoridiana, ¿verdad?, de una repetición institucional, ¿verdad? Es un término que yo sé que algunos de los académicos de la maestría, particularmente creo que Fernando González, ¿no?,
en un momento dado se lo escuché a Fernando González en un seminario, ¿verdad? A mí me parece que es un elemento muy fundamental que nos va a permitir también como que atravesar, digamos, este cometido de analizar la obra institucional de Castoriadis, la noción de repetición institucional, ¿verdad? Habría un último elemento que a mí en lo particular me gusta mucho y que además tiene mucho que ver con este espíritu que a mí me gustaría reivindicar de la obra castoridiana, ¿verdad? Como un quehacer, ¿verdad? Como un quehacer, ¿verdad? Que es precisamente el elemento de la permanencia en la identidad y su relación con la pulsión de muerte, ¿verdad? Es decir, Castoriadis, a raíz precisamente de su análisis y de su encuentro con el 68 francés, ¿verdad?, va a llevar a cabo una crítica muy radical de la militancia, ¿verdad?, de la militancia política, entendida en términos tradicionales, y va a ser muy enfático en ese sentido. Va a decir, el problema de la militancia como la conocemos es que de alguna manera se convierte, ¿verdad?, en una especie de ansiedad por permanecer en la identidad, y la permanencia en la identidad es la muerte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que incluso el propio acto de autodisolución de socialismo-barbarie está inspirado, digamos, de esa idea, es decir, permanecer en la identidad es la muerte, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Entonces, ese va a ser otro elemento que nos va a permitir recorrer toda la obra institucional de Castoriadis a lo largo de las 18 sesiones que vamos a tener. Espero que todo eso sea de su interés, ¿verdad? Bueno, en primer lugar ya empezamos a lanzar las problemáticas. El planteamiento de obra que sitúas a partir de estos textos, obra institucional, al parecer se relaciona entonces con dos conceptos: este concepto de obra que procede de Oriu, ¿no?, y el otro, el de acto instituyente, en Renaud, ¿no? Creo que ambos, procedentes evidentemente de la dinastía del derecho, nos remiten a una problemática que es el acto de creación, efectivamente, pero también el acto de fundación, lo cual nos remite al problema del principio y al problema del origen, ¿no? Y esto nos remite a otro de los elementos que está permanentemente asociado a la problemática de la institución, que es el problema, digamos, de las dimensiones imaginarias de los procesos institucionales. Creo que en ese sentido hay un tercer término que no aparece, que es el término de institucionalización, ¿no? Porque la institución no aparece solamente como acto de creación, no aparece solamente como acto instituyente en ese sentido, sino supone ciertos precedentes, ciertos antecedentes. Lo que se instituye siempre se instituye contra, o siempre se instituye finalmente rebasando, diríamos, un estado anterior, ¿no? Es ahí en donde se da la dimensión de creación, siempre una creación, diríamos, bien relativa, una creación que supone la construcción sobre lo que ya está dado, ¿no? Pero al mismo tiempo es un rebasamiento de un estado anterior, lo cual justifica de alguna manera el intento luroniano de incorporar el pensamiento dialéctico a la institución. Acá la problemática aparece que en la idea de obra institucional ese tercero está confundido. ¿Por qué? Porque creación, es decir, acto instituyente y proceso de institucionalización tendrían sentidos opuestos, ¿no? Si el acto instituyente es precisamente estos poderes, estos pequeños poderes, estos poderes que se dan en los grupos, etcétera, etcétera, el acto de institucionalización o el proceso de institucionalización nos hablaría del trasvase de lo instituyente en lo instituido, ¿no? Creo que entonces eso nos sitúa en una problemática tanto más compleja, que no es solamente el problema de la interiorización de la norma, sino es precisamente el problema, digamos, de lo que Luraud llamaría posteriormente el principio de equivalencia ampliado, ¿no? Creo que, bueno, ahí estaría planteada una
una de las dimensiones de la problemática que tendría que ver con el problema de la obra institucional. De la obra institucional, okay. Sí, muy bien. Sí, no, muy atinado tu comentario, Roberto. En ese sentido, sí hay varias cosas que me parece que son interesantes. Efectivamente, cuando Castoriadis se plantea, digamos, la cuestión de la creación, y obviamente en ese sentido se remite a la institución como una creación, ¿verdad? Habla, obviamente, de la manera en la cual, digamos, lo viejo entra en lo nuevo, ¿verdad? Nos dice Castoriadis, no se trata de que la creación de la institución sea, digamos, un acto de origen divino, ¿verdad? Es decir, de alguna manera hay la dimensión histórica, ¿verdad? Y lo viejo y lo nuevo y la tradición, etcétera, etcétera. Pero, nos dice Castoriadis, lo que realmente hace el acto, digamos, fundacional, una creación, es que lo viejo entra en lo nuevo con las reglas que lo nuevo dicta, ¿verdad? Con las reglas que lo nuevo dicta. En ese sentido, habría ahí, obviamente, una referencia a esta cuestión, digamos, del proceso, digamos, de institucionalización, y habría ahí también, a lo mejor, valdría la pena también un poco regresar sobre la propia noción de institución y sobre la propia relación entre instancias, que es yo creo que un poco a lo que te estás refiriendo también, Roberto. Es decir, ahí en ese sentido creo yo que Castoriadis es muy enfático cuando menciona que ese proceso, digamos, de institucionalización es creación, pero en un momento dado es también repetición, pues, ¿no? Es también repetición institucional. Y entonces nos dice él un poco tratando de evitar toda ilusión teleológica respecto a la institución, nos dice se trata realmente de un movimiento perpetuo, ¿verdad? Un movimiento perpetuo en donde que realmente lo que interesa, ¿verdad? Y ahí un poco, ¿cómo decirte? Se calienta un poco el ambiente respecto al tema de la dialéctica, ¿verdad? Porque bueno, Castoriadis, como sabes, pues es crítico, digamos, respecto a la dialéctica, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor lo que valdría la pena es un poco ver cómo él va a hacer introducir la noción de creación como creación radical, ¿verdad? Y en ese sentido, la condición del imaginario como capaz, digamos, de ser repetición o de ser creación, ¿verdad? Y de alguna manera en un espacio que es el espacio de la historia, entendido como sorpresa, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Un poco también posicionándose respecto a las propias leyes de la historia del marxismo, nos va a decir, bueno, la historia, y ahí obviamente incluye la historia, digamos, de los grupos, de las instituciones, etcétera, ¿verdad? La historia es finalmente la sorpresa. En esa medida, incluso el propio esquema, digamos, de la dialéctica, bueno, ahí es obviamente todo un poco la influencia de Hegel en Luró y a través de Lefebvre y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, ahí sí Castoriadis se posiciona. Ahora, respecto precisamente a los dos elementos de la institución, me parece muy atinado tu comentario, es decir, finalmente el acto, digamos, de institucionalización es un acto que conlleva, por un lado, la creación, pero conlleva también potencialmente, digamos, la repetición institucional, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Eki Esmeque. Bueno, yo lo que quisiera preguntar con relación a esta reflexión sería, si de alguna manera, digamos, el acto de la institucionalización está ocupando un lugar de tercero, entonces vendría a romper la cuestión de la dialéctica, porque la dialéctica tendría que ver con tesis, antítesis y síntesis, y no sé si lo toma desde ahí. Y si de alguna manera este acto de institucionalización, ¿no?, que viene dado, digamos, por el consenso social o por el tercero, entonces ahí estaría, desde el punto de vista de Lacan, rompiendo esa cuestión especular de obra y acto instituyente. Entonces no sé si se puede, desde dónde lo está leyendo Castoriadis, ¿no?, esta cuestión de obra y acto instituyente, no sé, y si hay, como para centrar, si hay una diferencia entre la dialéctica y el tercero que de alguna manera le va a dar constitucionalidad a la institución, ¿no? Sí, bueno, esta sería mi pregunta. Muy bien. Yo creo que ahí, es decir, la lectura que yo he hecho, digo, tampoco es que yo quiero ponerle cosas a Castoriadis en la boca que no dijo, ¿verdad? Pero bueno, la lectura que yo he hecho de ese proceso
tiene mucho que ver, digamos, con el modo en el cual Castoriadis va a entender, digamos, el imaginario radical como fuente de creación, ¿verdad? Y en ese sentido, como tú bien sabes, va de alguna manera a diferir, digamos, de lo que sería la postura de Lacan, sobre todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que los elementos que vale la pena tomar en cuenta son precisamente aquellos elementos que se derivan de esa concepción del imaginario radical, ¿verdad?, como una instancia no determinada de alguna manera, ¿verdad? Castoriadis nos va a decir, incluso en la propia crítica que va a hacer del concepto de falta en Lacan, ¿verdad?, él va a decir, es decir, en realidad la instancia de lo imaginario en condiciones radicales, ¿verdad?, es una instancia no determinada, sino determinante, ¿verdad? Es decir, y ahí un poco entramos un poco en decir cómo nosotros podemos abordar una instancia que es precisamente determinante a partir de un esquema como puede ser el esquema de la dialéctica, ¿verdad? Tú misma lo comentas, bueno, tesis, antítesis y síntesis. Es decir, ahí es un poco la discusión que tenía yo recientemente también con una de las colegas en Chiapas. Es decir, la cuestión finalmente de la estructura, es decir, el imaginario radical entendido como fuente de creación, ¿verdad?, como fuente de alteración, no es compatible con la noción de estructura. Es decir, ¿por qué? Porque la noción de estructura supone continuidad, supone de alguna manera relación entre un elemento y otro, etcétera, etcétera. Y eso Castoriadis lo va a descartar de entrada. Él va a decir, la relación que hay, digamos, en el caso, digamos, del sujeto entre lo psíquico y lo biológico, es una relación de condicionamiento, pero no es una relación de determinación, ¿verdad? No es una relación de determinación. Ahí es donde va a introducir precisamente esta noción que ha dado pie a mucha literatura, mucha gente ha escrito al respecto, ¿verdad?, que es la famosa noción de taillage en francés, ¿no?, que se ha traducido un poco como apuntalamiento, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ahí lo que vale la pena es un poco regresar a la fuente. Yo no digo que necesariamente tenga que estar bien o que tenga razón, ¿verdad?, pero sí es importante tratar de decir las cosas a través de lo que Castoriadis dice, pues, ¿no? En ese sentido, si hay algo que caracteriza precisamente su teoría respecto a la imaginación radical, es precisamente que se trata de una instancia, ¿verdad?, que es fuente de creación en sentido fuerte y que es una instancia no determinada de alguna forma, ¿verdad? Entonces ahí pues entramos un poco en el desafío de cómo abordar, digamos, esa instancia, ¿verdad?, a través de los saberes y a través de la ciencia y a través del afecto y a través de la clínica, ¿verdad?, cómo trabajamos, digamos, partiendo de ese supuesto, de que es una instancia precisamente no determinada y que es una instancia que es fuente de creación. Obviamente hay cantidad, digamos, de adelantos en ese sentido. Castoriadis, bueno, cuando nos va a hablar de la cuestión de la representación, ¿verdad?, va a decir, la cuestión del afecto, cómo va a incorporar él la cuestión del afecto, cuando habla precisamente de la condición del psicoanálisis, no como una ciencia, sino como un saber, de alguna forma se está refiriendo también a ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el desafío. Efectivamente, yo no veo mucho que la teorización de Castoriadis en torno al imaginario radical, que es finalmente la fuente, digamos, de la institucionalización, porque finalmente el imaginario radical es de donde vienen las significaciones imaginarias sociales, etcétera, 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 ¿verdad? Si seguimos un poco ese esquema, yo no veo esa relación, digamos, emparentada ni con la noción, digamos, de dialéctica, ni con la noción de estructura, ¿no? Entonces, creo yo que ahí, bueno, la noción que puede ser en un momento dado clave y que ha sido muy contestada, pero que también vale la pena un poco que la vayamos viendo, es la noción precisamente de magma, ¿verdad? Magma de significaciones imaginarias sociales. Es decir, la institución es un magma de significaciones imaginarias sociales, y de alguna forma esa especie de referencia así como que topográfica de la vulcanología, etcétera, remite un poco a la complejidad del problema. Es decir, el magma, es decir, no tiene estructura, no, es digamos,
una emergencia pura, digamos, es una emergencia pura donde a lo mejor hay estratos, ¿verdad? Pero es un poco, y de ahí, yo ahí sí quiero insistir mucho, en realidad nos vamos a seguir encontrando a lo largo de todo el seminario con esta cuestión, que es finalmente la cuestión del debate de Castoriadis con la tradición filosófica heredada y particularmente con la noción de determinación, ¿verdad? Esa es una parte que nos va a convocar de modo constante, porque toda la obra institucional de Castoriadis y toda la obra escrita de Castoriadis, ¿verdad?, de alguna manera pasa por ese debate, digamos, ¿no? ¿Ok? Vale. Bueno, mira, una reflexión que tenemos por acá es cómo poder, desde dónde pensar a Castoriadis o cómo Castoriadis pensaría la cuestión de la autonomía y los usos y costumbres, porque si justamente lo que Castoriadis está pensando es un cuestionamiento hacia todas estas instituciones ya instituidas, ¿cómo explicar o cómo Castoriadis nos sirve para pensar este planteamiento de autonomía desde los usos y costumbres? ¿Se llevan a las dos interpretaciones o cómo podría Castoriadis explicar esto si justamente los usos y costumbres lo que hacen es una reivindicación precisamente de estas instituciones ya instituidas, si es que se puede decir así? Sí, muy bien, muchas gracias, Araceli. Bueno, es un debate que ya hemos tenido, me suena un poco familiar porque hace unos días estábamos hablando de eso. No, muy interesante. Ahí yo, ¿cómo decir? Tengo sentimientos mixtos, ¿no? Yo creo que por un lado, efectivamente, Castoriadis, toda la reivindicación, digamos, de los pueblos respecto al posicionamiento de lo que, no sé, así muy esquemáticamente se puede llamar la cultura dominante o, qué sé yo, la colonialidad, etcétera, etcétera, es una cosa que obviamente está muy bien vista. Ahora, lo que comentábamos en días pasados, Araceli, y en ese sentido yo creo que el gran desafío para nosotros que estamos, bueno, nosotros, no tengo autoridad para hablar del tema porque no es precisamente un tema al cual he dedicado una reflexión importante, ¿verdad? Pero bueno, ustedes que están metidos en ese tema, creo que el gran desafío es en los términos en los que yo te comentaba en días pasados, es decir, finalmente el momento más álgido, digamos, de la reflexión de Castoriadis respecto a la autonomía es el momento en el cual se mira de modo crítico la propia institución, es decir, te comentaba yo, una toma de posición respecto a la cultura dominante, ¿verdad? Es una cosa obviamente siempre muy bien vista. Ahora, ¿hasta qué punto eso puede ser interpretado como una toma de posición radicalmente autónoma? Ahí es donde entra el elemento de cómo se miran las propias instituciones, es decir, finalmente, para ponerlo en términos así muy terrenales, y a lo mejor te va a parecer así muy como muy esquemático, porque tú eres un experto en ese tema, ¿verdad? Es decir, para ponerlo en términos así muy terrenales, lo importante no sería tanto la toma de posición respecto a la cultura dominante, ¿verdad?, sino más bien el modo en el cual esa toma de posición radical, ¿verdad?, se extiende y llega a una posición respecto a la propia institución, es decir, no se trata solamente como, bueno, muy así esquemáticamente. Yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante un poco la cuestión de la teoría de la dependencia, de que casi el mal venía de una sola fuente y nosotros éramos todos inocentes. De alguna manera tiene un poco ese trasfondo, es decir, la postura de Castoriadis va mucho más allá del posicionamiento respecto a la cultura del otro o a la institución del otro, ¿verdad? Sobre todo tiene que ver con la manera en la cual se establece una relación distinta con la propia institución. Una relación que es una relación crítica, digamos, ¿no?, donde realmente se pone en duda y uno se interroga radicalmente sobre aquello que está en los propios orígenes, digamos, ¿verdad? Un poco va por ahí. Obviamente suena muy dogmático, lo vamos a ver, y yo creo que vamos a tener ocasión cuando entremos en el tema del relativismo cultural, vamos a tener ocasión de hablar un poco de esa parte. Hay también otro filón, digamos, de esa reflexión que me parece que nos va a convocar mucho,
que es aquella reflexión que hace Castoriadis respecto a la alteridad, ¿verdad?, y respecto al otro, digamos, ¿no? Un poco sería básicamente este artículo que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que yo recomiendo ampliamente, que se llama Los orígenes psíquicos y sociales del odio, ¿verdad? En ese artículo Castoriadis va a reflexionar mucho respecto a una postura desde el psicoanálisis, ¿verdad?, que analiza esa relación distinta con la institución. Yo creo que, es decir, no tengo una respuesta definitiva, ¿verdad?, no quiero ser contundente, pero creo yo que los términos del debate van a ser un poco en esa dirección. ¿Ok? Quería recordar en relación con tu frase sobre la identidad en términos de muerte. Sí. ¿Sí se me escucha? Sí, te escucho. Sí. Recordar el problema de la identidad en términos de identidad en una sociedad autónoma, en términos de la imagen de sí de la propia sociedad y en términos del sujeto reflexivo y deliberante. En ese sentido, digamos, sigue sosteniéndose la noción de identidad, no en términos de muerte, sino en términos de creación, y es una noción central. Para que aclararas un poco ese punto, aparte de que seguirá abierto también como problema a lo largo del seminario. Sí, muy bien. No, efectivamente, es un tema realmente que da mucho para discutir, ¿no? Sobre todo, yo lo noto porque en el ambiente hispanohablante, mucha de la lectura que se ha hecho de Castoriadis se ha hecho a través, digamos, de una problematización del tema de la identidad, ¿no? Es otro tema, digamos, bastante espinoso. La cuestión, digamos, de la subjetividad reflexiva y deliberante es muy interesante porque ahí precisamente Castoriadis se plantea la cuestión del rebase del para sí, dice él, ¿verdad? El rebase del para sí. Es decir, el sujeto, ¿verdad?, no solamente es alguien que piensa, sino es alguien que se piensa, ¿verdad? Pero en el caso particular del ser sujeto, que es la psique, digamos, lo que prevalece es un rebase del para sí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que está en la base de esa subjetividad reflexiva y deliberante, según Castoriadis, es precisamente el rebase del para sí. Ahora, ese rebase del para sí, ¿en qué medida es compatible con la identidad? Es una pregunta que yo dejo abierta, ¿no? Habría que un poco volver sobre ello, como tú comentas. Me parece muy atinada tu reflexión y creo yo que nos va a dar pie para seguir reflexionando al respecto, ¿no? Siendo así muy terriblemente esquemático, ¿verdad?, quisiera yo dar la última palabra a Valeria, que la había pedido, y quisiera yo en ese momento dejar concluida esta primera sesión del seminario. Espero que haya la misma actividad y el mismo interés para la próxima sesión, ¿verdad? Y aquí nos veremos. Valeria, por favor. Bueno, yo soy Valeria, soy estudiante de la maestría de Psicología Social, y hablando en este sentido, cuando dices que en esta forma de la clínica de la alteridad, mi pregunta estaría ligada a cómo se podría abordar o saber los límites entre lo instituyente y lo instituido. Porque si finalmente, o sea, sabiendo que estas instancias existen solo en su relación, también de alguna manera, cuando por ejemplo se sabría que un sujeto es deliberante, ¿desde dónde parten estos límites entre lo que sería lo radical instituyente y lo instituido? Muy bien. Bueno, esa parte también va a dar tema para todo el seminario, pero bueno, así para seguir adelantando un poco, para dejar, ¿cómo se llama?, un poco abierto el apetito, ¿verdad? Es decir, yo creo finalmente que lo que subyace a esa, digamos, delimitación entre lo instituyente y lo instituido es precisamente la cuestión de la alteridad. Es decir, donde hay alteridad, hay instituyente, ¿no? Donde hay institución, hay sobre todo repetición, digamos, ¿no? Entonces, un poco volviendo al tema de lo que sería, digamos, el límite de la intervención, o sea, el límite de la intervención es cuando la institución se repite de alguna forma, ¿verdad? Ahora bien, eso obviamente tiene muchos matices. Ahí un poco regreso al debate de Castoriadis con Luró.
Es decir, que también de alguna manera tiene que ver con el comentario de Raúl, la cuestión de la autogestión, es decir, la cuestión de la autogestión o la cuestión de la sociedad autónoma es también la cuestión de una institución, pero es una institución particular. Ahí vamos a entrar y un poco, ¿cómo se dice? Como que previendo cómo van a saltar chispas a la hora que hablemos, digamos, del relativismo cultural y del nacimiento, digamos, del proyecto de la sociedad autónoma en la Grecia antigua, ¿verdad? Nos vamos a estar refiriendo a eso, es decir, finalmente hay una institución que, digamos, le da valor al hecho de mirar críticamente los propios orígenes. Esa institución es la institución de la sociedad autónoma, pues, ¿no? Es decir, las demás instituciones de las demás sociedades, ¿verdad? El hecho de poner en duda y de, digamos, interrogarse radicalmente sobre los propios orígenes es una cosa relativamente mal vista. Sin embargo, según Castoriadis, ¿verdad? Y tendremos oportunidad de regresar sobre ello, hay una sociedad en la historia que ve como algo positivo el hecho de interrogarse radicalmente sobre los propios orígenes. Esa sociedad es precisamente la sociedad autónoma, ¿verdad? Yo quería muy rápidamente, no sé si fuera posible, pasarles aquellas referencias que corresponden a la base de datos de los materiales que voy a estar trabajando la próxima vez. Entonces va a ser, la verdad, ojalá, si pudiéramos tener a lo mejor, no sé si el técnico nos puede ayudar con el pizarrón. Bueno, se las voy a dictar, ¿verdad? Vamos a encontrar, digamos, un mejor método, pero por lo pronto se los voy a dictar. Entonces serían, disculpen. Entonces les voy a dictar las referencias, todas son referencias ES, o sea, todas son referencias en español, entonces ahí no tienen que poner el ES porque todas van en español, ¿verdad? Entonces sería 1975A, mayúscula, estamos en mayúsculas, 1975A, 1979B, ya me falta brazo, ¿verdad? Entonces 1986B, y ahí en particular nos va a interesar el artículo que se llama Lo imaginario, la creación en el dominio social histórico. ...1989A... Ese es un texto grande, ¿verdad? El marxismo y teoría revolucionaria se llama, pero bueno, digamos que es bibliografía que nos va a servir para las siguientes sesiones, no solamente para la inmediata, sino más o menos yo lo iré manejando, pero digamos que las próximas 3 o 4 sesiones vamos a estar trabajando sobre estos textos. Después sería 2006B. 2006B es un texto que ustedes seguramente conocen, que se llama Una sociedad a la deriva. Independientemente de los artículos que pudieran tener interés para nosotros y que les recomiendo que vayan revisando, hay en particular una cronología y biobibliografía por parte de Enrique Escobar, ¿verdad? Eso nos va a permitir como que situar un poco la obra castoridiana dentro del contexto, digamos, de la Francia de la posguerra, ¿verdad? Ahora bien, voy a entrar rápidamente a las referencias de otros autores. Entonces, en este caso, estaríamos siempre ES, voy a dar el año y luego las letras, pero van a ser minúsculas, como ya les explicaba yo hace un rato, ¿verdad? Entonces, el primero es 1991B, el segundo es 1993D de dedo, el siguiente es 1998H, el que sigue 2001B, y el último es 2002B. Ese 2002B es un número de la revista Archipiélago que preparamos
que está dedicado a Castoriadis, y el artículo que me interesaría más que ustedes revisaran, no sé si la revista Archipiélago está aquí en la UAM, pero me imagino que sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Habría que ver. Bueno, el artículo que me gustaría que ustedes revisaran es un artículo de Philippe Gautreaux. Philippe Gautreaux, el apellido se escribe G-O-T-T-R-A-U-X, y el artículo se llama Socialismo o Barbarie, una revista iconoclasta en la Francia de posguerra.